Sociales a lo largo de un etcétera que podríamos dar sobre actos de esta índole. Y francamente, don Francisco, eso nos asusta, pero a la vez nos preocupa. ¿En qué se está convirtiendo la juventud? Buenas tardes, don Francisco. Buenas tardes, Fanny. Sí, efectivamente, el tema de la violencia juvenil es un tema recurrente, es algo que a pesar que se hacen las advertencias, que los educadores, los padres de familia reciben capacitación y se advierte sobre los grandes, enormes riesgos, ¿no?, que acarrea la violencia juvenil. Sin embargo, los datos estadísticos que son recogidos por las comisarías, por el Instituto Nacional de Estadística, revela que cada año aumenta el número de casos de jóvenes o muchachas, generalmente son las adolescentes, que piden medidas cautelares o de protección porque son víctimas de violencia por parte de sus amigos, sus amistades, sus parejas, no sé, adolescentes también, que las someten a maltrato, a violencia. Entonces existen sí estadísticas, claro, seguramente estas estadísticas no reflejan el universo de una realidad muy triste, pero sí dan índices de lo grave de una situación en la que los adolescentes principalmente pierden el control, no sé, de sus impulsos y terminan agrediendo a muchachas, adolescentes que pueden llegar a casos extremos hasta de la muerte, ¿no? Y como sociedad, don Francisco, que somos todos, deberíamos plantearnos cuáles son las causas de esto que suceda, ¿no? Son las nuevas tecnologías, es la falta de valores, es la falta de autoridad de parte de los padres, los adultos. ¿Cuáles serían las soluciones? Y justamente tenemos al especialista, psicólogo Omar Segarra, quien nos va a comentar y nos va a ayudar a resolver algunas inquietudes que tenemos, preguntas, y también ver el tema de prevención para ayudar a los padres de familias que muchos de ellos los tienen muchas veces a sus hijos en casa viendo estas situaciones y no hay cómo ayudarlos. Buenas tardes, Omar. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes a ustedes, buenas tardes a su audiencia y gracias por invitarme. Trataré de colaborar con aquello que sé a favor del bien de todos, porque la violencia, la agresión es un mal que nos afecta a nivel individual y a nivel colectivo y es una pena. Creo que nuestro camino es hacia saber relacionarnos, hacia aprender a hacerlo, para vivir cada vez mejor, porque eso nos hace felices y nos hace estar bien. Estar inmiscuido en un conflicto de forma constante y persistente y no poder salir de él es estresante, frustrante y deteriora. Y eso no es vivir. No creo que nadie sea feliz haciendo eso. De todas maneras, ¿no? Y la pregunta que muchas veces nos hacen, ¿no? En la actualidad, ¿por qué hay tanta delincuencia juvenil? ¿Qué pasa con la sociedad? Yo los escuchaba, ¿no? Te escuchaba mencionar que ahora pues sale en la televisión, en la prensa escrita también y en toda realidad donde se difunde pues lo que pasa en el día a día, muchos temas de agresión y violencia. Yo me pregunto si esto acaso recién está existiendo. Guerras hay y siempre ha habido. El ser humano siempre ha estado en conflicto y eso es algo inherente a nosotros, el conflicto, porque siempre estamos lidiando los unos con los otros y no siempre tenemos la misma percepción. No pensamos igual y a veces el otro no piensa como yo, y si yo tengo una creencia muy rígida, entonces me siento agredido o puedo agredir al otro y se da el conflicto. Yo creo que para lidiar mejor con la violencia lo que necesitamos es primero respeto. El respeto significa que al frente tengo a otra persona, a otro ser. El respeto significa que mi existencia es tan válida como la existencia del otro. Si yo agredo, no respeto la existencia de la otra persona, es porque yo tampoco respeto la mía.
porque no entiendo, no soy tolerante a mí mismo y a los demás. Entonces yo creo que respeto, y en psicología o en psicoterapia, o más en psicología y en psicoterapia, donde yo le entiendo, existe la palabra empatía. Empatía es poderme poner en el otro. Y si yo me pongo en el otro, autoobservándome a mí, observo a un otro que también es un Omar. Y si yo quiero lo mejor para Omar, también quiero lo mejor para el otro. Ahora, es innegable que en algunas situaciones nosotros choquemos porque siempre vivimos queriendo relacionarnos y friccionemos. Y se da pues ahí los conflictos. En esa parte, Omar, queríamos saber también cómo crees que es el autoestima del delincuente ya juvenil, ¿no? A ver, yo asumo, yo he tenido casos de personas que podemos decir que han delinquido, han robado o tienen impulsos muy fuertes de agresión hacia el otro y hacia sí mismo. Todo estamos directamente relacionados con nuestros familiares. Muchos de estos impulsos de agresión que no se pueden manejar, muchos de estos chicos que podemos categorizar como delincuentes juveniles, de seguro en su entorno familiar no ha habido escucha, comprensión, respeto, comunicación, que es tan importante. Yo me comunico con otra persona es porque a mí me interesa la otra persona y quiero conocer a la otra persona. Si no me comunico, simplemente le digo esto se hace, esto no se hace. Si no lo haces bien, te golpeo, te agredo, y luego sales a la calle y el entorno también se le da valor a aquellos que agreden, que victimizan a un otro. Entonces ahí se va construyendo la personalidad de una persona agresiva que puede tender a delinquir. El autoestima de esta persona es baja. ¿Por qué es baja? Porque no le han enseñado a valorarse o amarse. Si en casa no le dan la oportunidad de ser. Papá, yo quiero esto así. No, está mal, así no debe de ser. Pero yo quiero esto, no, y siempre están tachándolo y tachándolo y tachándolo, y no simplemente desvalorizándolo, también lo están agrediendo, o están agrediendo a la mamá, o entre papás se agreden, o están agrediendo al hermano, entre vecinos se agreden, o entre familiares se agreden. No hay el respeto que debería de tener entre ellos. Sí, hay una disposición a existir y a percibir el mundo como una constante agresión entre personas. Entonces salen a la calle, y si mi vida es agresión, entonces yo no quiero ser el agredido. Es más cómodo ser el agresor. Entonces salgo a la calle, y si los valores son golpear, robar, escalar dentro de este cúmulo de chicos, siendo pues uno de los líderes para tener menos predisposición o posibilidad al sufrimiento o agresión de un otro, entonces escalo. ¿Y cómo voy escalando? Siendo más agresivo. Para tener el liderazgo, la autoridad, ¿no? Claro, y eso llamar la atención. Eso todo. Para nutrir su autoestima, para sentirse amado, parte de y querido, y respetado. Pero el respeto a través del maltrato a un otro no es respeto. Y haciendo daño al otro, al prójimo sobre todo, ¿no? Exacto. Entonces ve en el otro una posibilidad de seguir escalando. No ve en el otro una persona, no ve en el otro a un yo, ve en el otro una cosa o alguien para utilizar. Este último domingo en la estación del metro, 4 jóvenes entraron a la línea del tren, quisieron realizar unos robos. Aparentemente presentaban que eran 4 jóvenes adolescentes, ¿no? Graficaron unas especies de letras, grafitis que se les llama, y nadie, pues no había autoridades que manejen el asunto, se fueron y hicieron lo que quisieron, ¿no? O sea, ¿qué pasa, ¿no? con esos jóvenes que no miden incluso las consecuencias que pueden asumir? No hay una... Para asumir las consecuencias necesitas darte cuenta y ser responsable. Claro. Cuando tú estás muy metido en el conflicto y estás muy siendo tus impulsos agresivos, que todos lo tenemos y no está mal tenerlos, es natural tenerlos. Y también es óptimo saber manejarlos.
Si te dejas llevar mucho por tus impulsos, si te dejas llevar mucho por lo que quieres hacer, entonces no vas a pensar en las consecuencias, no eres responsable. Entonces, una actitud como de agresión constante, como de miedo constante, o de algo muy intenso, no hay responsabilidad en cuanto a ello, porque me dejo atrapar por esto. La persona responsable es la que dice, esto que estoy haciendo no es saludable para mí, ni para mi sistema o para las demás personas. Y se hace que infrinja la ley, pues, ¿no? Claro, entonces no hay una conciencia de que lo que estoy haciendo está bien o mal, simplemente hago porque a mí me da placer y porque a mí me gusta, y lo hago. Y te haces daño, y haces daño a los demás, y eso no es vivir en libertad, eso no es amor, y así no podemos crecer. Claro, vamos a un informe para escucharlo, y justamente tenemos también en cabina en esta tarde a la pastora Ana Arispe, que nos comente también, porque viene realizando una labor muy importante en este centro Santa Margarita, ¿sí? Trabajando con las adolescentes, mujeres, y ver todo su trabajo nos va a ir comentando en estos momentos. Vamos a escuchar el primer informe. Familias disgregadas, ausencia de afecto suficiente y de formación en valores, en un entorno social violento que propicia el pandillaje y la delincuencia, son un caldo de cultivo para una juventud constantemente de caer en una espiral de delito y peligro para ella misma y la sociedad. Un estudio de UNICEF y de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, publicado a fines del 2015, reveló que América Latina es la región con más tasas de homicidios entre niños y adolescentes en el mundo. En el Perú, cifras de la Policía Nacional dan cuenta que los actos delictivos cometidos por jóvenes han aumentado en 80%, y cada vez se trata de jóvenes de menor edad. Adolescentes desde los 12 y 13 años son captados por mafias de construcción y bandas delictivas. En el Callao, el rostro juvenil de la violencia muestra su lado más crudo, en un contexto donde, según los especialistas, la delincuencia se ha convertido en un problema generacional. Para la policía, es común observar que los adolescentes y jóvenes capturados por haber cometido algún delito son hijos, sobrinos o nietos de personas que ya pasaron por la cárcel. A escala nacional, las autoridades se enfrentan a una realidad donde los adolescentes y jóvenes son captados desde temprana edad, en departamentos como La Libertad, Ica y Piura, para introducirlos en el mundo del sicariato y el crimen organizado. Se trata de mano de obra barata para las bandas organizadas que los inician como campanas y luego como ejecutores de crímenes. Todo esfuerzo educativo debe comprometer al mismo tiempo la orientación y compromiso de los padres de familia, principal soporte emocional para la formación de los niños y adolescentes como mejores ciudadanos y alejados de la violencia. Del mediodía con 19 minutos. Interesante el tema sobre violencia juvenil, don Francisco, que estamos tratando en esta tarde. Así es, y queríamos conversar con la pastora Ana Arispe, y es que estamos preocupados porque las estadísticas señalan que por lo menos 1 de cada 4 jóvenes, adolescentes, chicas de entre 16 y 19 años ha sido víctima de violencia juvenil. Y esa es una cifra preocupante porque son muchas niñas jóvenes que padecen, ¿no?, estos abusos, esta violencia, y queríamos conversar con ustedes porque conversando es que tal vez por ahí encontremos alguna ayuda, una solución a un problema, ¿no? Sí, es verdad. Bueno, muy buenos días con todos. Es una bendición estar en este programa con Fanny, con usted, y le damos gracias a Dios. Y también saludo al profesional que nos visita en esta mañana. Realmente es verdad, ¿no? Estaba escuchando al psicólogo que estaba
al profesional que está invitado y sus comentarios. Y la verdad es que todo empieza por la familia, pues lamentablemente, ¿no? La familia disfuncional, la falta de comunicación, la falta de amor, la falta de quizás también de poder poner reglas, disciplina en ese hogar, ¿no? Eso es bien importante, pero también vemos un porcentaje de delincuentes que han tenido las reglas, han tenido la comunicación, han tenido quizás hasta cierto punto un poco de amor, ¿no? Entonces, de alguna manera ha habido algo que ha hecho que se escape de las manos de los padres y ya el sistema, no tanto influencia, crianza, sino también amistades, ¿no? Amistades, amigos, amigas que influencian a la misma sociedad, ¿no? Entonces vemos en este caso del Penal Santa Margarita o Maranguita, ¿no? Allí en nuestra iglesia, que por la misericordia de Dios pastoreo, tenemos un buen grupo de jóvenes que están involucrados en el trabajo con estos albergues de menores, ¿no? Varones y mujeres en Santa Margarita. Y vemos que en este caso, ¿no? A muchachas que han tenido participación en crímenes terribles, ¿no? Por ejemplo, la que permitió que el novio mate a su mamá y la parte en pedazos y la bote a la basura, ¿no? Presenció la muerte de su mamá y no hizo nada, ¿no? Entonces vemos esa escala de valores ínfima que tienen, o sea, esa desensibilización, ¿no? Como dice la Biblia, tienen sus sentidos entenebrecidos, ¿no? Entenebrecidos ya hay una hay una falta de sensibilidad más que nada, ¿no? No de sensibilización, falta de sensibilidad hacia el dolor, hacia la pena, la tristeza, ¿no? La misericordia, o sea que vemos que esas emociones buenas, esas manifestaciones, esas virtudes que todo ser debe tener, de misericordia, de amor, de compasión, muchas veces la pierden, ¿no? Como dos mujeres que, bueno, hay una de las chicas que está internada ahí, y que simplemente apuñaló a su rival, ¿no? Por celos, la apuñaló por celos, ¿no? No le importó meterle el cuchillo por celos. Entonces vemos esta falta de valores tremenda, y es porque realmente el afecto, carecen completamente de afecto fraternal, de amor, de misericordia, porque lamentablemente podemos llegar a la conclusión de que los crímenes, las maldades, las orgías, las aberraciones sexuales, las perversiones siempre han existido. Ni siquiera hubo necesidad de pornografía para que exista la perversión sexual, porque en la época de los romanos, de Calígula, de Nerón, había perversión sexual, habían orgías, había tremendos bacanales que ellos hacían, homosexualismo, lesbianismo, y no había pornografía, no había internet, no había nada. Es que llegamos a la conclusión de que son como espíritus malos que se apoderan de la gente, ¿no? Y que realmente Dios tiene misericordia, pues, de todos nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón. Ahí con un tema muy importante para conversar con el especialista, la falta de amor, como decía, los hogares disfuncionales, un punto muy importante que van haciendo desde el hogar cuando este afecto no se presenta. Por ejemplo, esta joven que bueno, no llegó a realizar el crimen ella misma, pero el novio, el enamorado, ver que no tenía la madre un afecto hacia la hija o le desagradaba la presencia del enamorado y simplemente los mató. Eso se ve en el camino, se ve, los padres pueden identificar la actitud de los hijos y aún de los enamorados, que es buena, que es mala. ¿Cómo se puede ver esto, Omar? Es golpeante para mí. Sí había escuchado sobre el caso de esta señorita y es golpeante, ¿no? Entender que otro ser, así como nosotros, puede llegar a esto, y pasa, y está pasando ahora y pasa constantemente. Yo lo que les podría comentar desde mi experiencia profesional es que si una familia es disfuncional, yo con esto no critico ni cuestiono las familias disfuncionales, porque existen. Claro, es una realidad. Es una realidad. Lo que yo considero es acompañarnos. Yo como psicólogo y psicoterapeuta soy un acompañante para que el otro pueda autodescubrirse y florecer. Entonces, en las familias que no papá, mamá o pareja que no se llega a entender, es porque no han podido ir desarrollando lazos de amor, de respeto, de comprensión y de entendimiento. Se juega mucho a un amor posesivo, o cuando hay dos personas que, cuando los seres humanos se intimamos de forma muy cercana, llámese a nivel de pareja,
en nuestra pareja depositamos todas nuestras expectativas y todos nuestros sueños que no pudieron haber sido y que queremos que sean. Y muchas veces también depositamos nuestras frustraciones o nuestros conflictos internos. Entonces en la pareja ven al papá, a la mamá, claro, que la agredió, y todo proyecta, ¿no? Se proyecta, a esto se le llama proyección. Y toda esta realidad de pareja se ensombrece donde sí hay un vínculo de amor y de querer estar juntos, pero también se ensombrece de los vacíos, de los traumas, de las expectativas y de la irresponsabilidad, porque no nos enseñamos a ser responsables. Yo hace poco estaba caminando por la calle y una señora agarró un vaso que había tomado, pues, de seguro en uno de estos lugares donde venden, y lo tiró al piso. Yo dije, ¿cómo es posible que lo bote al piso? Eso está súper mal, es bien básico y no lo sabemos. Entonces, como sociedad no estamos educados y tampoco nos queremos educar. Para salir de nuestro status quo de sufrimiento y de dolor que a veces nos acostumbramos, necesitamos ser conscientes y saber que podemos ser mejores. Lo que pasa en las familias donde hay mucha violencia y no se registra que se está haciendo violento es porque el papá y la mamá ve la realidad y ve una realidad donde se tiene que ser violento, donde se justifica la violencia. Yo tenía el caso de una persona que había robado mucho tiempo de su vida porque su padre lo había botado de la casa y le había pegado mucho, y su padre golpeaba fuertemente a la mamá. Entonces él se va de la casa y se crió en la casa. Venía porque estaba muy triste, se había dado cuenta de que lo que había hecho estaba mal y no sabía cómo remediarlo, pero tenía ese impulso y esa tendencia a ser agresivo, a ser violento, y justificaba esas reacciones. Lógicamente, si yo golpeo, tengo que justificar en ese momento que estoy golpeando por qué lo estoy haciendo. Merece ser golpeado el otro, yo merezco respeto o no merezco ser tratado así. Se justifica y en ese momento se golpea. Y si los padres están observando y justifican el ser violentos, entonces el niño también es violento. El ejemplo, ¿no? El ejemplo, en sesión, como para terminar, en sesión yo me di cuenta que la forma de darse cariños era a través del golpe. El pequeño hacía algo, ya, ¿por qué haces eso? Ya, tranquilo, y se reían. Y yo luego, hablando con el papá y la mamá, les digo, me parece que es la forma en que ustedes se dan afecto y está bien, es su forma, mas esto es confuso, porque ustedes le dicen al pequeño que no golpee y que no agreda a ustedes o a sus amigos o a sus familiares, pero ustedes le dan cariño a través del golpe. Entonces no sé cómo van a corregir una conducta si por un momento se la permiten y por otro momento se le dicen que no. No hay límites o normas que usted estaba diciendo. No hay normas. Eso es Quisiéramos importante. que nos siga acompañando el psicólogo Omar. Todavía hay un audio que queremos que escuche de un joven ya de 22 años, pero que también estuvo involucrado en ese tema de violencia juvenil, y es un testimonio. Ya salió de todo ese tema, quizás pudo llegar a mayores, pero damos gracias a Dios de todo. Vamos a escucharlo. Bueno, Gustavo, en primer lugar, de niño, era un niño muy feliz, tranquilo. Tenía papá, mamá, hermanos, mis tíos, supuestamente. Como le comentaba, era un niño muy feliz, pero hasta los 11 años llegó una noticia muy, muy difícil a mí, que me partió totalmente el alma, el corazón. Me enteré que a la que decía hermana era mi madre, y a la que decía mamá y papá eran mis abuelos. Y esa noticia me partió totalmente el alma. Me dijeron que mi padre me había abandonado antes que yo naciera. Cuando se enteró que mi mamá estaba embarazada, se fue de la casa, se fue, y pues no conocía a él. Y eso fue lo que totalmente cambió mi niñez y mi adolescencia. En lo que era en el colegio, bajé las notas. Lo que era en la casa, me comenzó a volver un niño malcriado, un niño que faltaba respeto a todo el mundo. Ya no me gustaba estar en mi casa, me gustaba estar en la calle con mis amigos, haciendo hora y comenzar a hacer ya las cosas malas en la calle. Antes que yo me enteré esto, yo era un niño muy tranquilo, muy sano. Pues salgo a la calle, me comencé a malograr. Ya comenzaban las lisuras, ya comenzaba a faltar respeto a los vecinos, a mi mamá, bueno, a mis hermanos, a mis abuelitos, a todo el mundo. Y comenzaron a ver el cambio a mí y dijeron, ¿qué pasó con Gustavo? Gustavo no era así. Pues me había vuelto terrible. En el colegio aún, a los profesores les faltaba respeto a todo el mundo. No importaba a nadie, ya.
mayormente mis profesores, ¿no? Mis auxiliares, vieronme ese cambio. Y dijeron, ¿qué pasó con Gustavo? Gustavo no era así, y era tranquilo. Y me comenzaron a decir qué pasó, y pues yo me volví una persona muy cerrada. Me cerré, no quería hablar nada, me alejaba más de ellos. Éramos 6 amigos, habíamos crecido en el barrio nos conocíamos de muy pequeños, tranquilos todo, pero en la calle comenzamos a malograrnos. Ya comenzamos con ellos ya a salir a unos barrios, a pintar las paredes con spray, o buscar pelea en otros barrios con otros chicos. Y pues en todo eso vieron ellos mi frialdad mía, como era yo. Me había vuelto una persona fría, que no le temía nada, de nada. Pues viendo eso, había un grupo de los aliados, uno de los mayores, me invitó a entrar a este grupo. Y yo le dije, ya está bien, le acepté de inmediato porque me gustaba eso, porque quería hacer eso. Porque yo decía, en esa edad decía, yo quisiera ser un delincuente muy conocido en nuestro distrito y el más respetado. Y quería hacer eso. En primer lugar, esa noticia, eso llenó y marcó mi corazón de odio. A todas las personas de odio. Supuestamente tenía a mi enamorada, era mayor que mí. Supuestamente le decía te amo, te quiero, pero había odio en mi corazón, no demostraba. Pues yo veía a los mayores y en internet muchas veces veía cómo robaban y todo eso, y me comenzó a jalar eso. Y yo decía, pues oye, mira, si ellos son así, ¿yo por qué no puedo ser mejor que ellos? Y además, ¿a quién importo yo? Si me meten a prisión, me matan, ¿a quién importo yo? Si yo soy solo. Todo eso era en mi mente, pues, ¿no? Era una persona fría, seca, no me importaba nada. No me importaba nada, ni mi mamá, ni mis... Hasta los vecinos nosotros le faltábamos respetos. A tu propio vecino, oye, tanto los vecinos no nos querían que nos botaban su verdad. Y nosotros nos mentábamos la madre, fuera aquí, con toda la lisura, Y no respeto a nadie. Que si algún día se sienten solos, capaz muchos de ustedes no tengan papá, mamá, pues tranquilos, Dios está con ustedes, Dios está siempre ahí. Y que no se dejen guiar por las malas amistades o por las malas cosas que les lleva. Porque nada de esto lleva bien. Nada de esto conduce a lo bueno. 12 del mediodía con 33 minutos. Escuchábamos un testimonio de un amigo. Él se llama Gustavo, ¿no? Y Gustavo nos comentaba que ahí están los temas también de familia, pues de especialista, ¿no? Con este caso le criaron sus abuelos, pero siempre le decían que eran sus padres. Y la hermana al final se enteró que era la madre. Entonces, una pequeña noticia aparentemente para poder ayudar al niño, a decirle, ¿sabes qué es tu mamá? Y ordenar el tema de familia, contribuyó a que sufre ese tema de violencia juvenil, a escaparse con los amigos y buscar en los amigos ese refugio de amor que quizás ya no comenzaba a ver en la familia. Sí, de seguro, a mí me interesaría mucho también saber su opinión, la opinión de ustedes, porque me parece muy interesante y agradezco la labor que están realizando como iglesia y congregación en apoyo a estos chicos, porque creo que como sociedad, en forma colectiva e individual, necesitamos responsabilizarnos por aquellos que nos están haciendo responsables para generar un cambio. Si la irresponsabilidad se deja en el aire, simplemente esta gran bola de negatividad y de oscuridad va a entrar en nosotros y va a enceguecernos. Es verdad, es importante. Y bien importante, Fanny, porque ya hemos avanzado mucho más en el trabajo de las cárceles y los albergues, porque se está haciendo un trato o un convenio con el INPE y también con el Poder Judicial para ocuparnos del medio libre. O sea, es un avance grande que se ha logrado. O sea, todos los internos que salgan libres, pero medio libre significa salen, firman y regresan así, ¿no? Como que están todavía no libres completamente. Pues vamos a ocuparnos de ellos, de darles, vamos a ofrecer nuestros templos, nuestros locales para que ellos firmen y luego de firmar vamos a darles una enseñanza para la familia, ¿no? Y van a necesitar, y por eso hago un llamado a todos los psicólogos de nuestra misión, psicólogos, educadores, profesores, asistentes sociales, hombres o mujeres, para poder trabajar en este video libre ad honorem, gratuitamente, con todos los ex internos o los internos que están en
en este plan del medio libre, ¿no? Y algo importante, bueno, ¿y por qué se lo digo, no? Porque el director del INPE dice, o la directora del medio libre dice, ya no sabemos qué hacer con ellos, o sea, ya no, les ponemos psicólogos, les ponemos terapeutas, salen un tiempo y regresan otra vez al penal. ¿Qué podemos hacer? Se los dejamos a ustedes, por favor, hagan algo, ayúdenos. Nos estamos dando cuenta de que el factor de la palabra de Dios, del hecho del poder de Dios está obrando realmente en ellos. Estamos viendo los resultados, hasta pastores que ahora están trabajando con los ex internos, o con los internos, perdón, y estos pastores son ex internos, ¿no? Que ahora son siervos de Dios. Y esos ven los directores, las personas, las autoridades del INPE y del Poder Judicial, y dicen realmente sí vemos el cambio, o sea, nos están abriendo las puertas completamente, ¿no? Y algo más, Fanny, es que es importante saber que todos los extremos son malos, ¿no? Por ejemplo, unos padres dictatoriales, autoritarios, ¿no? Es muy dañino para el hogar, o sea, el amor, disciplina, sin amor es una bomba realmente, ¿no? Disciplina rígida sin amor produce rebeldía, ¿no? Tienen que aprender a sumarse a las reglas también del hogar, para que ellos cuando crezcan entiendan que hay también en la sociedad reglas. Claro, pero sin amor es una bomba de tiempo, porque solo es disciplina. Y el otro extremo es demasiada confianza. Hay un grave error de decir que, aunque muchos profesionales quizás no van a estar de acuerdo, el decir que tu madre es tu mejor amiga, o tu padre es tu mejor amigo, nunca va a poder ser como una amiga. Una madre es una madre, y otra cosa es que la madre establece lazos de confianza con la hija, eso es bien importante. Pero ahora viene con que los chicos a sus madres les dicen, oye vieja, oye causa, oye loquita, o sea, ha llegado el momento de que, o sea, ha llegado a tal estado de la sociedad que ya no hay un respeto completamente, ¿no? Que si tú le dices algo a tu hija, te dice, ¿qué tienes, mamá? Tú eres loca. O sea, llegan a ese extremo de decir, oye, no me digas loca, pero ¿qué tiene de malo? Tú no eres como mi amiga. O sea, antes no era así. Antes los padres, lo que ellos decían se hacía, y las disciplinas decían 7 días sin ver televisión, no se veía televisión. Ahora no, al tercer día ya está, ya pues papá, ya pues causa, ya pues mamita, o sea, y las convencen. Entonces vemos que hay una confusión entre decir mi mejor amiga y establecer lazos de confianza. Y las reglas. Y las reglas, obedecer las reglas. El titular de la gerencia de centros juveniles del Poder Judicial, Julio Magán, comentó que existen 9 centros de rehabilitación de menores en el Perú: Piura, Trujillo, Chiclayo, Pucallpa, Huancayo, Cusco, Arequipa, y todos en Lima, que es el Maranguita, y el Centro Juvenil de Mujeres Santa Margarita, que es el único para mujeres. El único. Entonces, a nivel nacional. A nivel nacional. Sí. Esta problemática, don Francisco, realmente contribuye a que el trabajo se debe realizar desde el hogar, porque en realidad, ¿a dónde más se les puede enviar para recibir la ayuda? Bueno, el hecho de que haya más dedicados a niños, a varones, adolescentes, que a mujeres, yo creo que también refleja esa característica tan cuestionada, ¿no?, del machismo. Y es que las estadísticas también señalan que el adolescente incurre en violencia contra su pareja, contra su enamorada, su amiga, no sé, porque asume que esa pareja es de su propiedad, y entonces quiere controlarla, quiere prohibirle que salga, quiere saber a dónde va, con quién se reúne, o sea, es su propiedad, ¿no? Y entonces cuando la chica hace algo que no le agrada, entonces la agrede. Y claro, parte de una cultura que tenemos que ir cambiando. Ayer estuvimos celebrando, ¿no?, todos el Día Internacional de la Mujer, y creo que vale la pena no olvidarnos de ese detalle, ¿no?, lo importante de inculcarle a los niños, a los adolescentes, que los hombres y las mujeres somos iguales, finalmente tenemos los mismos derechos, las mismas obligaciones, ¿no? Pero casualmente el hecho de que esa chica que que dejó que su novio mate a su madre fríamente, yo pienso que eso también es eso sí es importante, la falta de afecto, la falta de respeto, de amor a su madre, y también eso fue producto de
de que la madre no supo establecer lazos de confianza, de amor, de comunicación con ella, tanto que ella tuvo que buscar y, como decía el profesional, se proyectó todo en el novio, en el enamorado, porque él sí, entre comillas, fue capaz de darle amor, comunicación, protección, tanto que ya no sufría ver morir a la madre, simplemente lo que le interesó es verlo sobrevivir al novio y ser feliz con él. O sea, en otras palabras, todo el cariño y amor que deberían de haber tenido sus padres hacia ella, pues lo tenía el novio, entre comillas, ¿no? Lo tenía el novio, y el novio, y mientras el novio viva, tenía todo. O sea, imagínense de qué manera hay esa falta de comunicación y amor en el hogar que puede interferir así de una persona, ¿no? Claro. Yo tenía una pregunta para ustedes, y es que gran parte de la culpa en este asunto es el entorno en el que crecen en una familia con violencia, no sé, con malos ejemplos, pero en estos barrios, en estas familias, así como es muy probable que muchos de ellos incurran en las mismas conductas, sin embargo hay algunos que por ahí escapan a eso y se convierten en seres muy correctos, y pese a los malos ejemplos y a todo, ellos hacen su vida y estudian y se vuelven en gente muy valiosa para la sociedad, ¿no? ¿Por qué algunos adoptan una conducta y otros otra? ¿Qué es lo que en el fondo, qué lo mueve a ser tan diferentes, ¿no? En psicología se le llama resiliencia. Un claro ejemplo, voy a tomar a Gustavo como ejemplo. O sea, Gustavo vivenció una situación traumática, conflictiva, que no supo afrontar, luego se conectó con el odio, con el conflicto, con que todos eran malos, él era una víctima, y luego empezó a escalar en esta nueva familia que él creía, ¿no?, que era este grupo juvenil, y empezó a agredir y todo eso, y en su momento dijo: yo no quiero esto para mí, porque yo considero, desde ahí yo mencionaba que yo como psicoterapeuta, y los psicoterapeutas, entiendo, somos acompañantes, porque acompañamos a que la persona empiece a sanar, y una vez que la persona empieza a sanar, como cualquier herida que empieza a sanar, el cuerpo solo empieza a sanar y empieza a reconstruirse y empieza nuevamente a ser funcional. Entonces, el ser humano tiene esa capacidad mágica de autorregularse y autosanarse, de sanar. En la medida que, yo considero, en la medida que la persona le den y le hayan dado amor, haya podido experienciar situaciones de amor donde ha sido importante, donde ha sido escuchado, donde ha sido abrazado, donde se ha sentido parte de, y donde él ha sido. O sea, nosotros queremos ser desde el momento en que nacimos. Un bebé, tú le dices: toma esto, si no quiere, no quiere, o mueve la cara. Nosotros siempre estamos queriendo elegir, y eso es buenísimo. Entonces, él dijo: bueno, esto no me está dando resultados. Empezó a reflexionar, de seguro se apoyó en estas situaciones de amor y en todo ese amor que fue construyéndose dentro de él y nutriéndolo. El amor nos ayuda a evolucionar. Si a un bebé no le das amor, el bebé se queda tonto. Sí. Si a un niño tú le das amor, si es inteligente emocionalmente, de seguro sus otras capacidades van a empezar a evolucionar. Nosotros somos seres bastante íntimamente emocionales y espirituales, y necesitamos amor. Y en ese momento, ¡pac!, se da el cambio. Hay personas que ciertamente se encasillan más, como esta chica, que se encasilló mucho en este juego y en este patrón, ¿no? Mamá mala, yo víctima, yo te tengo que hacer daño a ti, y busco a alguien para que te haga daño a ti. O sea, completamente encasillada en este juego de víctima y de victimario. Al igual que Gustavo se encasilló, ¿no? No me mintieron. ¿Qué tal golpe? Gustavo no supo asimilar en ese momento la realidad, y la realidad se le vino encima y no supo qué hacer con ella. Ninguno de nosotros de seguro ha tenido una vida completamente feliz, porque la vida es así, hay situaciones difíciles y nos toca saber afrontarlas y transformarlas, y saber que nosotros podemos darnos ese amor y dar ese amor que en su momento no se pudo dar. Claro, y le decía mal a la mamá porque no le dio lo que ella quería siempre, porque la mamá quizás la sobreprotegió, le dio todo lo que quería, no había límites en el sentido de darle: quiero esto,
quiero computadora, toma, quiero celular, toma, quiero un vestido así, se lloraba ahí en la tienda por algo y se lo daba. Entonces el día que no le dio el novio, que se muera, o sea, la sobreprotegió tanto, le dio tanto, no había una norma, no había límites, que al final se vuelve la enemiga de la propia madre. Se genera una idea de yo merezco todo. Claro, ese es el problema, en algunos casos. Sí, es muy importante que cuando entremos en situaciones de conflicto, reflexionemos acerca de qué cosa es lo que pensamos. Porque si yo pienso, lo merezco todo y la otra persona es mala, eso no es real. Yo no merezco todo. Si yo merezco todo, el otro, ¿qué va a merecer? Nada. Y si yo soy una persona y el otro es mi igual, él también merece, al igual que yo. Sí somos iguales, ¿no? En el machismo o en la agresión, porque yo soy hombre, tú eres mujer, hay eso, ¿no? Yo por ser hombre merezco todo, tú por ser mujer no mereces nada. Y eso es una equivocación tremenda. Todos somos seres humanos, somos iguales y merecemos por igual. Entonces, si una persona tú la acostumbras a siempre darle y siempre satisfacer sus deseos y darse placer, en el momento que le digas no, se va a sentir muy frustrada. Y lo único que va a hacer es culpar al otro, porque es lo primero e inmediato es culpar al otro o culparse a sí mismo y vivir en constante infelicidad, en culpa. La culpa es un estado en el proceso de superar la realidad, pero muchas veces nos encerramos en la culpa y eso no es positivo tampoco. Hemos salido a las calles, hemos hecho una encuesta y la pregunta que hicimos también al especialista se le hicimos al público y le preguntamos ¿por qué crees que en la actualidad hay tanta delincuencia juvenil? Y estas son sus respuestas. ¿Qué opina la sociedad? ¿Por qué crees que en la actualidad hay tanta delincuencia juvenil? Bueno, todo empieza en casa, ¿no? Obviamente yo creo que a veces hay tantas familias disfuncionales, padres que abandonan a sus hijos, piensan que pueden procrear sin un problema, ¿no? Y no saben el daño que están ocasionando, ¿no? Yo creo que ese aspecto o esa problemática viene ya desde casa, ¿no? Eso tiene mucho que ver con la crianza de los hijos o la poca atención que se le ha prestado pues a los niños, incluso ya cuando son jóvenes, ¿no? Considero que no hay una restricción de parte de los padres porque sinceramente todo mal hábito que pueda tener un niño cuando recién está en su pleno desarrollo se rige en casa. Entonces considero que la delincuencia juvenil se ha desatado mayormente aún en estos últimos tiempos porque no ha habido una restricción desde muy pequeños, no ha habido los valores que se debieron haber indicado en casa, porque no hay un control de parte de los padres, porque simplemente o sencillamente en algunos casos, no en todos, los niños crecen en ese ambiente donde el tío, el papá, la mamá están metidos en ese ámbito de esos malos valores. Entonces considero que la delincuencia juvenil se ha incrementado tanto, uno, porque no hay un control de parte de los padres y porque no hay una educación que ayude a ellos a que se puedan dar cuenta de cuál es la realidad, ¿no? Bueno, considero que eso ya está ligado al tema de educación. También cómo se le va o qué se le inculca en las escuelas alguno que otros talleres que podrían servir para que mantengan a los jóvenes o a los niños entretenidos con ese tipo de actividades y no caer, claro, en la delincuencia, que también ya conlleva un ámbito social donde vive, el entorno que lo lleva. Y recordemos que como son pequeños, niños y adolescentes, es que en ese lado es la base para ver si podemos arreglarlo en un futuro, ¿no? Bueno, yo pienso que en realidad viene desde la formación de casa en este caso y también pues la crianza que se le da. Bueno, eso es por la familia, ¿no? Hogares disueltos, falta de padre o de la madre, no hay quien los esté vigilando, el estudio, no se dedican a estudiar. Considero que es un problema de educación porque lamentablemente en muchos colegios e incluso en el hogar, ¿no? Las personas no educan bastante a sus hijos respecto a prevención de robos, ¿no? A actitudes que no deben cometer. La opinión la tenemos también nosotros y todo depende del hogar, ¿no? La responsabilidad de los padres y algo muy importante también que señalarlo, Omar. Uh-huh. Sí, yo escuchaba los comentarios de las personas y a mí lo que se me viene es ¿quién les enseña a los padres a ser padres?
y estos padres son personas. ¿Quién enseña a estos futuros padres o personas a ser mejores personas? Necesitamos presencia constante de educación en inteligencia emocional, cómo manejar nuestras emociones. Nosotros tenemos una gama completa de emociones y siempre van a emerger. El enojo es una de ellas. Y está bien, porque a veces nos vamos a enojar, pero ¿cómo manejar mi enojo? Las emociones. Exacto, ¿cómo conocer mis emociones? Yo escucho que muchos decían, ¿no? Hogar en conflicto. Yo he tenido casos de padres que se están separando porque así lo decidieron y es lo mejor para ellos, más como se separan como esposos, no necesariamente como padres. O sea, como se pueden distanciar como esposos, pero como padres necesitan seguir funcionando porque este hijo que tienen tiene dos pilares o tiene una casa que son sus padres. Sus padres son estas paredes o este sostén. Yo de pequeño veía, ¿y quién veía? A mis padres como sostenedores o como cuidadores, como formadores. Entonces, unos padres que se separan, unas personas que se separan, que son padres y que no saben lidiar con esta responsabilidad y que no quieren asumir esta responsabilidad, inmediatamente este conflicto y esta mala vibra se proyecta sobre el hijo, de forma consciente o inconsciente. Muchas veces a mí me ha pasado de que dicen, no sé por qué mi hijo está así, él no sabe de los problemas que tenemos. Y yo le digo, bueno, no es necesario que sepa. Tú cuando discutes con tu pareja, ¿cómo te sientes? Sí, están viendo, escuchando, o se sienten irritados, entonces el papá irritado va y se relaciona así con el hijo. Claro. Entonces no es necesario que sepa que está en conflicto el papá con la mamá, lo va sintiendo desde la forma de estar del padre, porque apenas llegan a la casa empiezan a discutir, o están distantes, discutes, y no hay responsabilidad o deseo de superación, y eso no ayuda, ¿no? No ayuda a los niños. Los problemas matrimoniales muchas veces después difieren con los niños, ¿no? O sea, hay una actitud negativa en los padres, una molestia, y hay un desquite, entre comillas, con los hijos. No les hago caso, no moleste, tu mamá que lo vea, y esas palabras muchas veces en ellos hay un tema de tristeza, angustia, y ahí es donde se refugian pues con los amigos, obviamente. Sí, si hablamos de unos padres que se conectan con su egoísmo y se desligan de su rol de padre, de observar a su hijo y de conectarse con el amor que existe en ese vínculo, obviamente pues se van a desligar de ellos, y eso pasa. ¿Pasa por qué? Porque si como persona no se sabe amar y no le han dado amor, él va a regalar y va a dar aquello que sabe y aquello que le han dado. Claro, definitivamente. O sea, ellos son egoístas. Muchos padres se separan y no piensan en los hijos. Y la carencia más grande es la falta de padre, más que de madre, porque el padre mayormente se desliga mucho de la familia. Yo trabajo todo el día, eso te lo dejo a ti. Tú tienes que ver eso, pero mira lo que pasa con fulano, que no viene, que viene tarde. Tú eres su madre, yo tengo que trabajar, tú tienes que ver. Entonces el padre... Debe ser un rol compartido. Y cuando se separan, ya dan la plata y se acabó. Yo te doy la plata, tú tienes que ver, tú te lo buscaste, tú quisiste separarte, tú, entonces le echan la culpa a la mamá. Y el padre es muy importante, la función de un padre en la familia. Muy importante. Sí. Tenemos otra pregunta que le hicimos, y es, ¿cómo sancionarías la delincuencia juvenil? Y eso no respondieron. ¿Cómo sancionarías la delincuencia juvenil? Yo creo que es un trabajo conjunto, no tanto de la iglesia, tanto de la familia, de las autoridades, porque en realidad todo esto se puede solucionar siempre y cuando nosotros, en general, la sociedad comience a actuar, ¿no? Poniendo de su parte, ¿no? Yo creo que más que de repente llevarlos a un centro de rehabilitación como el que hay ahorita en Maranguita, que no está dando muchos frutos, que digamos, de repente a mí personalmente me parece que podría ser con el servicio militar obligatorio en estos casos para estos chicos, o también con el trabajo comunitario. Creo que el gobierno debería ampliar desarrollo y debería brindar apoyo básicamente en colegios, en casa, hacer campañas para que se incentiven a que estos chicos que empiezan a hacer estos malos hábitos ubiquen su tiempo en el deporte, en cosas así. Yo creo que así podríamos restringir un poco la delincuencia juvenil. Creo que sancionar a juvenil ahorita hay un tema de el tema de las políticas para los jóvenes,
que se llama justicia restaurativa. Entonces yo creo que sancionar a los jóvenes, más que sancionar a los jóvenes, sino sancionar a los padres de familia. Bueno, sanción, si es delincuencia, de hecho que tiene que ir a la cárcel, tiene que cumplir, lastimosamente así es. Y con respecto a que sí hay algunos lugares para lo que son jóvenes, y yo creo que a partir de los 15 hacia adelante ya deberían tener sanciones como si fueran adultos, perdón, como si fueran delincuentes mayores. Yo sancionaría en ese caso a esos delincuentes juveniles con pagos comunitarios, pues no, ayudando a las personas, a las gentes, al barrio de calles, qué sé yo, ¿no? Algo simbólico. Sancionar, no sé si el término sería sancionar tanto la delincuencia, pero creo que debería reformar, que es lo que se hace en el país, ¿no? Que hay unos centros juveniles, ¿no? Donde se capacita, charlas, ¿no? Se busca cambiar a los jóvenes que son delincuentes. En el Perú creo que es un caso de ellos, el de Maranguita, el más conocido como Maranguita, que queda en San Miguel. Bueno, son muchas las alternativas y son buenas también, pero hay un tema muy importante, que los centros de rehabilitación juveniles en todo el país también hay una sobrepoblación. Hay una sobrepoblación. Entonces, son estas opciones de trabajar con los padres, que es lo más importante. Algo muy importante que dijo acá el profesional invitado, disculpe que es su nombre, su apellido, ¿no? Omar. Omar, bueno. Omar, algo muy importante que dijo Omar es acerca de los padres, realmente eso es muy importante. O sea, muchas veces a nosotros como pastores vienen a las iglesias y nos dice, y por ejemplo, pastora, usted que también es psicóloga, ayúdeme con mi hijo es muy malcriado. Yo le digo, ¿y quién lo crió? Yo, me dice, está malcriado, porque ella lo crió. Y cuando averiguo el problema del niño, le digo, ¿sabe qué, hermana? La que hay que ver es a usted es el problema, le digo, ¿no? Entonces, yo pienso que realmente algo muy importante es poder orar por eso, aunque ya hay cierta libertad, en algunas municipalidades están haciendo que en las municipalidades, en las comisarías nos den libertad de trabajar ad honorem con los padres, que si es que los citen a los padres de esa comunidad para escuchar conferencias, charlas acerca de cómo criar a los hijos, porque como dijo el doctor, no hay una enseñanza, una escuela para padres. ¿Quién enseña a ser padre? Es verdad. Entonces, por ejemplo, cuando a mí me invitan a dar alguna conferencia a adolescentes, a alguna provincia, como pastora voy, el pastor me dice, pastora, quisiera que venga a tal lugar porque quiero que dé una conferencia a los adolescentes. ¿Y cuántos días? 2 días, mañana y noche, ya. Y para los padres le digo, ya, ¿verdad? ¿No? Para los padres. Sí, porque nosotros podemos enseñar mucho a los adolescentes y hacerles ver, ¿no? Sobre lo que es el enamoramiento, las amistades y esto y el otro, pero regresan a su casa al mismo ambiente, con el mismo papá, autoritario o falta de disciplina o falta de amor. Entonces también hay que enseñar a los padres, porque como decían en la entrevista estos muchachos, pues el problema es muchas veces la familia. Pues lamentablemente, ¿no? Digamos casi ya la parte final, don Francisco. Sí, tenemos que agradecer a la pastora Ana